Si por algún motivo tuviera que quedarme solo con 3 pinceles de acuarela, son estos que te voy a mostrar. Así que si estás medio perdida con tantos pinceles y opciones, quédate que hoy te voy a contar todo acerca de pinceles de acuarela. Vamos a empezar por lo básico. En la acuarela trabajamos casi siempre con pinceles redondos. ¿Por qué? Porque son los pinceles que absorben y retienen el agua. Esto va a hacer que nuestro trabajo con la acuarela sea mucho más fluido y que podamos tener mucho más tiempo en el pincel esa carga que hicimos. Además, el pincel redondo tiene la particularidad de que vamos a poder trabajar con la punta del pincel para lograr trazos más delgados y con el cuerpo del pincel para lograr trazos más gordos. Esto nos va a dar una variabilidad de ese trazo. Hay muchísimas calidades de pinceles y formatos. Si querés indagar más en distintos tipos de materiales y calidades y cuestiones según el presupuesto, tengo una serie de videos de set de acuarela según tu presupuesto que te voy a dejar por acá para que vayas a ver. Yo en particular elijo trabajar con pinceles sintéticos y siéndote muy sincera, no tengo pinceles de gran calidad. Prefiero elegir pinceles de un poquito más de calidad para determinados tamaños en específico. Ahora bien, vamos a lo concreto. ¿Cuáles son los pinceles de acuarela que tengo y para mí cuáles son esos que elegiría si solo puedo elegir 3? Si no puedo tener más de 3 pinceles, ¿cuáles son? En primer lugar, tendría un pincel redondo número 6. Para mí, el número 6 es un pincel muy práctico porque tiene una punta que puede ser muy delgadita. Tengo un trazo o un cuerpo con el que puedo cubrir superficies, pero al mismo tiempo puedo hacer gran cantidad de detalles. Va a haber algo que es súper obvio, que no lo dije antes, pero siempre el tamaño del pincel va a ir en relación a lo que estás pintando. Eso es clave. Entonces, por más que uses pocos pinceles, está atenta a qué es lo que estás pintando y toma la decisión en relación a eso. El segundo pincel que tendría va a ser un liner. Puede ser de pelo corto o pelo largo. A mí me gusta, si solo voy a tener 3, elegiría uno de pelo corto porque voy a tener mucha más precisión en ese trazo. La diferencia entre un liner, es decir, un pincel muy finito, como el nombre lo indica, para hacer líneas de pelo corto o de pelo largo, va a hacer que el de pelo corto nos va a dar trazos precisos y claramente su carga va a ser menor. Entonces vamos a poder hacer trazos un poco más cortos. En cambio, con un liner de pelo largo vamos a poder cargar más material que nos va a durar más tiempo, vamos a poder hacer líneas más largas, probablemente más fluidas, pero también tenemos que tener en cuenta que puede demandarnos un poquito más de dominio del pincel. Eso va a depender mucho de tu habilidad con tu mano, tu pulso. Con el liner de pelo largo vas a poder tener más variación en ese trazo, más variación de los grosores de esa pincelada, de una pincelada muy finita a una pincelada más ancha. Por ejemplo, con el liner de pelo largo muchas veces podemos hacer una línea muy sutil, pero también, por ejemplo, es más difícil si tenemos que hacer líneas pequeñitas, curvas muy pequeñitas. Con el liner de pelo largo va a ser difícil, con el de pelo corto va a ser mucho más fácil. El tercer pincel que yo tendría podría ser o un número 10 o número 12 o número 8, por ahí uno gordito, redondo, o en su defecto tendría una pinceleta. En general preferiría el redondo si solo pudiera tener 3, pero la pinceleta por ahí me sirve para, por ejemplo, humedecer grandes superficies. La diferencia entre la pinceleta y el pincel redondo es que con el pincel redondo voy a ir dejando una capa bastante más gruesa de agua en el papel. Con la pinceleta voy a poder hacer una capa de agua mucho más finita si lo que quiero es un papel brillante. Por ese mismo motivo hay otro pincel que personalmente no uso mucho en la acuarela, que es el pincel chato. Los pinceles chatos se pueden utilizar y de hecho sí se usan, es como más por una cuestión de costumbre. En particular me gusta usar los pinceles chatos para trabajar texturas o para humedecer superficies o si quiero generar rayados, si quiero que me quede la pincelada marcada.
A todo esto va a depender mucho de la forma en la que vos trabajes la acuarela. Personalmente trabajo muchos detalles, entonces por ahí el pincel chato no lo uso tanto. En general uso solo estos. También hay otros pinceles como de punta almendrada, de punta biselada, infinidad de formas, estos pinceles abiertos en abanico. En mi caso, en mi manera de trabajo, la verdad es que no los utilizo. Los he tenido y después los termino regalando porque con la acuarela no los utilizo. Van a ver que la acuarela en particular no es una técnica que se destaque tanto por la pincelada porque no es tan matérica, es decir, no tenemos esa carga de material como puede pasar con la témpera, el acrílico y ni hablar con el óleo. Por eso al usar pinceles redondos tenemos algo como mucho más sutil porque lo que estamos haciendo es mover la gota de agua con pigmento. Vamos ahora a probar un poquito los pinceles y verlos en acción. Siempre que use una pinceleta me voy a fijar de cargarla bien. Y la superficie de agua que voy a generar va a ser bastante más pareja. En cambio, con el pincel redondo, cuando es más grande también me fijo de cargarlo bien, pero puede que la distribución del agua sea un poco más irregular y que deje más agua en el papel. Con un pincel redondo puedo tener distintos grosores. Si uso un liner de pelo corto, voy a poder tener un trazo muy finito y voy a poder hacer curvas pequeñas. La variación del trazo no va a ser muy grande. Si uso un liner de pelo largo, puedo hacer líneas finas, pero a veces hacer curvas más pequeñitas puede ser un poquito más engorroso. Siento que el liner de pelo largo funciona mejor para curvas no tan pronunciadas, un poco más grandes. Pero puedo a veces hacer líneas muy finitas. Y también hacer algunas más gruesas. Con el pincel chato puedo cubrir superficies parejas y también puedo dejar textura. Como conclusión, yo te diría que si estás empezando de cero y tenés que elegir qué pincel te querés comprar, arranca comprándote un pincel número 4, número 6, algo que vaya más o menos en ese tamaño y que vayas practicando a lograr un trazo más finito y un trazo más grueso con ese pincel. Jugá con la pincelada, trata de mover el agua, de cubrir las superficies y de ir empujando la gota de color para ver cómo te sentís. Todo se trata de práctica. Si bien hay muchísimas calidades de pinceles, realmente la acuarela no es una limitación. Podemos trabajar con pinceles sintéticos y eso anda bárbaro. Así que te invito a que más vale tengas pocos pinceles, los pruebes, practiques y luego vayas viendo cuál te compras. Si querés aumentar tu set de pinceles, de a poco, no necesitas gran cosa. En todo caso, se trata de practicar y ponerte a pintar. Como última cosita, te voy a hablar de los brush pen. Personalmente no los uso, solo tengo uno que lo tengo con tinta china y lo uso más como si fuera un marcador con tinta. No me gustan tanto las puntas de esos pinceles para trabajar con la acuarela. Sin embargo, por ahí te puede servir, pueden ser muy prácticos si quieres irte a pintar al aire libre y solo llevarte tu paleta y ese pincel con depósito de agua. En general, no los elijo porque no me gustan tanto las cerdas y siento que no tengo tan buena definición y pincelada como me gusta tener con un pincel número 6 que me entra perfecto
en la paleta y no tengo que andar llevándolo aparte. Sin embargo, hay muchísimas personas que lo usan un montón, así que si es tu caso, contame cómo lo usás, qué te parece y si hay alguna marca en particular que te guste más. Espero que te haya servido un poco esta data de pinceles de acuarela. La verdad es que me encanta porque, sinceramente, yo soy bastante austera con los pinceles. Tengo muchos, pero no tengo pinceles de gran calidad. Y siento que puedo obtener re buenos resultados con los pinceles que tengo. Me encantaría tener pinceles de más calidad, sí, pero también siento que no son necesarios. Así que si vos tenés otros pinceles, si hay alguna marca que quieras recomendar, recomendémoslas en los comentarios y vamos entre todas y todos construyendo la info. Y también de paso me puedes dejar tus dudas y sugerencias en los comentarios. Yo lo leo todo, los respondo de a poco y lo puedo tener en cuenta para próximos videos. Si querés más data del mundo de la acuarela, de la ilustración, podés suscribirte al canal, likearlo y también podés visitar la web y conocer la membresía Habitar el Dibujo, donde compartimos un montón de talleres, de cursos, clubes de lectura y cositas de este mundo de la ilustración. Sin más, me despido y nos vemos la próxima.